a ustedes, la comunidad estudiantil, a la comunidad académica, invitadas, invitados especiales, amigas y amigos todos. La Universidad de Guadalajara con el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro Universitario de los Valles les brinda este atento y cálido saludo recepcional. Por supuesto, este saludo atento a quienes nos siguen a través de las redes sociales con motivo de la ceremonia inaugural del 12º Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos rumbo a la optimización de la gestión de residuos y, por supuesto, la mejora de la eficiencia de los sistemas de reciclaje. Quienes presiden esta actividad, y me honro con mucho gusto en presentar a ustedes, es, en primer término, por supuesto, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. También nos honra con su presencia la doctora Heréndira Álvarez Tostado, directora de la División de Estudios Científicos y Tecnológicos, y con la representación de la doctora María Luisa García Batis, rectora del Centro Universitario Hermano de los Valles. El doctor Gerardo Bernache Pérez, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aplicada a Residuos Sólidos, Asociación Civil, por sus siglas SOMERS. El doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad de aquí de casa de CUSEA. La doctora Amaya Lobo García de Cortázar, responsable del Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Cantabria, España. La doctora Brenda Acevedo Juárez, profesora investigadora también de Cuballes. Y finalmente me honro en presentar a ustedes a la doctora Beatriz Adriana Venegas Aún, coordinadora de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental, también de este centro universitario. Escuchamos con mucho gusto el mensaje con la oficial bienvenida a la doctora Venegas. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buen día, buenos días a todas y todos, miembros del Presidium, comunidad de expertos y expertas en residuos, así como alumnos y alumnas interesados en este tema y que esperemos también lleguen a ser expertos y expertas. Es un gran placer darles la más cálida bienvenida a este 12º Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos y a la 11ª reunión del capítulo de Geociencia y Percepción Remota, sección Guadalajara de la IEEE, el cual se hizo posible gracias a la colaboración interinstitucional entre el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el Centro Universitario de los Valles y la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología aplicada a residuos sólidos. Nos encontramos aquí con el firme propósito de compartir proyectos, debatir soluciones y avanzar en la gestión de residuos hacia un futuro más sostenible. Cada uno de ustedes trae consigo una vasta experiencia que sin duda enriquecerá las discusiones y fortalecerá nuestro compromiso con la protección al medio ambiente. Cada 2 años, los miembros de la SOMERS, de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aplicada en Residuos Sólidos, en colaboración con instituciones académicas, llevan a cabo este encuentro, el cual tiene como objetivo tratar la temática de los residuos sólidos, incorporando la visión de un grupo de especialistas del sector académico, gubernamental, industrial y comercial, los cuales puedan estar presentes para discutir y presentar alternativas a los problemas que no son exclusivos de un sector de la sociedad, ni de los pobres o de ricos, sino de todos los que habitamos en el planeta Tierra. Espero que este congreso inspire nuevas ideas y fomente alianzas que nos impulsen hacia soluciones innovadoras y prácticas para la gestión de residuos. Sin más de mi parte, yo les digo bienvenidas y bienvenidos y que sea una jornada llena de aprendizajes y colaboración. Gracias. Muchas gracias, doctora Venegas, coordinadora de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental, por esto que nos comparte. Vamos a escuchar con mucho gusto el mensaje ahora de la doctora Brenda Acevedo Juárez, profesora investigadora de Cuballes.
Pues hola a todos, muy buenos días. Un gusto tenerlos a todos aquí, volver a ver caras que desde hace 2 años no nos veíamos. Bienvenidos todos a esta coordinación de colaboración con Cuballes y CUSEA para realizar este evento. Les comento que para este evento tenemos 46 trabajos de las 11 temáticas que estuvieron presentes en la convocatoria, que recibimos a 15 miembros de miembros de la SOMERS, de los 26 que somos, 19 profesionistas, empresarios y funcionarios, 97 alumnos de pregrado y posgrado, con la participación de 11 instituciones nacionales que vienen de varios sitios de nuestro país, desde el CIEMAT, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, la UNAM, de CISAS Occidente, vienen del Instituto Tecnológico de Villahermosa, vienen de la Universidad Autónoma de Baja California, vienen del Tecnológico de Toluca, vienen de la Universidad de Veracruzana, del TEC de Tecnológico de Ciudad Guzmán, nos acompañan también de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, bienvenidos. También nos acompañan Universidad Tecnológica de León y del Sistema Integral de Aseo Público de León. Pues bienvenidos todos. También tenemos la presencia del Centro Universitario de Cucosta y de CUSUR, Tonalá. Entonces, pues bienvenidos todos y que esta jornada sea muy productiva y de mucho aprendizaje para todos. Un saludo. Muchas gracias a la profesora Brenda Acevedo Juárez, doctora Acevedo, y vamos a escuchar con mucha atención al doctor Gerardo Bernache Pérez, miembro fundador de SOMERS. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, donde nos encontramos ahora, y del Centro Universitario de los Valles, se complace en llevar a cabo este 12º Encuentro Nacional de Expertos en Residuos, y a nombre del comité organizador que conforman la doctora Beatriz Venegas y la doctora Brenda Acevedo, junto con el doctor Miguel de la Torre, les damos la más cordial bienvenida. También reciban un saludo de la doctora Sara Ojeda, quien es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aplicada a Residuos. Ella llegará un poquito más tarde el día de hoy, pero les mando un cordial saludo. Y bueno, este encuentro de expertos precisamente lo inició la doctora Sara en el 2007, cuando nos invitó a participar a un grupo de investigadores e investigadoras a asistir a la Universidad Autónoma de Baja California, donde ella está adscrita, para discutir diferentes temas de residuos. A partir de esa fecha se estableció la bianualidad de los encuentros nacionales de expertos en residuos, y ahora ya estamos en la edición número 12, que nos complace, y aparte ha habido varios varios encuentros que les llamamos mini summers, que son seminarios o coloquios con una menor participación, pero enfocados a temas específicos como el plástico y algunos otros. El ENERS, este Encuentro Nacional de Expertos en Residuos, tiene como objetivo revisar, analizar y tratar la temática de los residuos sólidos desde el ámbito académico, gubernamental, industrial y comercial, impulsando el desarrollo de investigaciones y la innovación en ciencia y tecnología aplicada a residuos sólidos. Las temáticas del encuentro muestran los intereses científicos y la variedad de temas a los que nos dedicamos los que participamos en este encuentro. 1, rellenos sanitarios o vertederos. 2, caracterización de residuos. 3, tratamiento y valorización de los residuos sólidos. 4, gestión y política medioambiental. 5, recuperación de energía a partir del procesamiento de residuos. 6, impacto y riesgo ambiental. 7, sociedad y gobierno. 8, tecnologías para el manejo de residuos sólidos. 9, educación medioambiental. 10, microplásticos y percepción remota y sustentabilidad. En este 12º encuentro participan investigadores e investigadoras, como ya se mencionaron, de 11 instituciones de educación superior en México. Se presentan 46 ponencias de trabajos de investigación de forma oral y 6 interesantes investigaciones en forma de póster o de cartel. Y quizás uno de los platos fuertes o 5 platos fuertes que tendremos en estos 2 días a partir de hoy son las conferencias magistrales, iniciando con la conferencia de la doctora Amaya Lobo, que tendrá lugar en un momento, pero también tendremos al doctor Vicente Ugalde Saldaña, profesor investigador del Colegio de México,
al doctor Iván Esteban Villalón Turrubiates, investigador del ITESO, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, al maestro Fernando Trujillo Jiménez, director general del Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato, y por último al maestro Cristian Rivera Ibarra, quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la región Valles. Por último, como parte de este encuentro, se lanzó la convocatoria infantil que coordina la doctora Brenda de reciclaje de residuos sólidos. Esta va a tener lugar, esta está dirigida a niños y niñas de cuarto y quinto grado de primaria, precisamente en la región Valles, que está en que tiene su sede en la ciudad de Ameca, Jalisco. Este concurso estará vigente a partir de esta semana y se premiará a los mejores dibujos que se presenten. Bueno, sean bienvenidas todos y todas. Deseamos que este encuentro sea muy fructífero en términos de compartir hallazgos y estudios, así como recomendaciones para mejorar la gestión de residuos sólidos en México. Muchas gracias. Gracias, doctor Bernache, por esto que nos comparte. A continuación, el mensaje de la doctora Heréndira Álvarez Tostado. Buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre de la doctora María Luisa García Batis, rectora del Centro Universitario de los Valles, les doy la más cordial bienvenida a este congreso, que es el 12º Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos. Bueno, pues el objetivo principal del manejo de residuos sólidos es minimizar su impacto negativo en la salud pública, el medio ambiente y los recursos naturales. Esto se logra a través de la recolección, transporte, tratamiento, reciclaje, disposición final adecuada y la reducción de la generación de residuos. El manejo eficiente busca promover el desarrollo sostenible al reducir la contaminación, fomentar el uso eficiente de los recursos y generar el uso eficiente de los recursos y generar un impacto positivo en la calidad de la vida de las comunidades. Es por ello que para Cuballes es muy importante y se suma con la participación como coorganizador de este evento, en conjunto con CUSEA, con la IEEE Sección Guadalajara y con la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología aplicada a residuos sólidos. Entonces, pues tengan la más cordial bienvenida y llevémonos lo mejor para contribuir a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante de la doctora María Luisa García Batis, rectora del Centro Universitario de los Valles, en la persona de la doctora Heréndira Álvarez Tostado, directora de la División de Estudios Científicos y Tecnológicos, y ello nos da lugar a escuchar el mensaje y posterior declaratoria de apertura por parte del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector de CUSEA. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Bien. Es un verdadero privilegio, yo diría un honor, ser parte de una universidad como la nuestra, la Universidad de Guadalajara, y además tener la oportunidad de fungir como rector de un centro universitario tan importante para la red universitaria y ser testigo primero de la excelente colaboración que el CUSEA y su comunidad de profesoras y profesores e investigadores han construido con la red universitaria, particularmente con Cuballes. A veces pienso que CUSEA se debería llamar Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de los Valles, o en sentido contrario, Centro Universitario de los Valles de Ciencias Económico-Administrativas. No, lo que habla es de una estrecha colaboración entre dos nodos de la red Universidad de Guadalajara. Y para quienes no estén familiarizados con la Universidad de Guadalajara, que hay, ahora daré un mensaje a ustedes, la Universidad de Guadalajara es una red universitaria de centros universitarios temáticos metropolitanos y regionales multitemáticos o multidisciplinares. En la práctica,
CUSEA es un centro universitario regional, propiamente dicho, porque un porcentaje muy alto de los estudiantes migran al área metropolitana de Guadalajara para estudiar en CUSEA, no obstante que tienen opciones de estudio en todas las regiones de Jalisco. Siguen viendo como una primera opción venir a Guadalajara, a Zapopan, para estudiar en CUSEA. Además, el centro universitario goza de una calidad en ámbitos de investigación con los departamentos académicos, en este caso de la División de Economía y Sociedad, y en departamentos en donde existen cuerpos académicos y líneas de investigación, de generación y transmisión de conocimiento, que afortunadamente han logrado permear a nivel no solamente de la red, sino a nivel nacional e internacional. Y uno de los grandes temas que me parece que es fundamental y por lo cual yo quiero felicitarles es, primero, uno no te das cuenta que sabes muy poco o casi nada del universo cuando ves que existen redes de esta naturaleza de la cual yo puedo reconocer con toda honestidad que no tenía el antecedente de manera directa, pero que afortunadamente el que ustedes estén organizados en red, ya entiendo, por varios años y que esta sea el 12º encuentro nacional de expertos en residuos sólidos rumbo a la optimización de la gestión de residuos y la mejora de la eficacia de los sistemas de reciclaje y viendo la calidad de la red, la importancia de la red, cómo está ligada y articulada la red, no solamente para ver desde las disciplinas muy particulares que podría ser la ingeniería o la economía o la gestión ambiental desde el lado socioambiental, digamos, la sociología. Seguramente también ahí hay un componente ligado a la antropología social, ligado a la biología. Es decir, es un, es un problema que se debe de estudiar de manera multidisciplinar y transdisciplinar, yo diría, si es que queremos encontrar soluciones profundas y de una vez y para siempre. Desafortunadamente, eh, la vida académica pasa en una línea y la hechura de las políticas públicas, el compromiso institucional de los gobiernos a nivel internacional va por otro. Y por más que han habido esfuerzos globales de poner en sintonía el valor de la ciencia, el rigor científico y ponerlo por encima de los intereses globales, regionales, nacionales y también subnacionales, no ha sido suficiente. Miren, yo no voy a dar una plática, no nomás era darles una bienvenida, pero de veras que valorando la importancia del tema, la semana pasada yo me encontraba en Estados Unidos, en California, pero simultáneamente estábamos ahí con autoridades del más alto nivel que están dialogando en varias regiones sobre el hábitat a nivel global. Y uno de los temas que salió en la mesa por parte de ONU Habitat y quienes están organizando la Cumbre Internacional del Hábitat rumbo al Cairo, Egipto, que será en noviembre. En noviembre va a haber la gran reunión global del hábitat en el Cairo, Egipto, y estaban platicando entre expertos sobre un diálogo que estaba sucediendo de manera simultánea mientras nosotros estábamos en Los Ángeles, California, y que tenía que ver con esta gran summit o esta cumbre que cuyo tema es Pacto por el Futuro.
Y si revisamos las conclusiones de esta gran cumbre global que se desarrolló la semana pasada en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se darán cuenta que hay un documento que tendrá que ser analizado seguramente por ustedes de primera mano y que yo estoy ansioso de conocer sus puntos de vista, porque este pacto por el futuro a mí me dice que es un pacto del cual las universidades estamos obligados, primero, a conocerlo, segundo, a entenderlo, tercero, a seguirlo y cuarto, a movernos con mucha urgencia como universidad para que desde la universidad, desde la academia, desde la docencia, la investigación, la extensión, la vinculación, vayamos por ese pacto. Miren, el pacto tiene un acuerdo integral que describe las acciones principales en diversos ámbitos para abordar los desafíos globales y crear un futuro más sostenible para las generaciones presentes y futuras. Por supuesto que recupera la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, pero, aquí viene el pero, va acompañado de otro instrumento de política pública o de orientación de política pública que es el Pacto Digital Global. Aprovechando que están aquí, ¿quiénes están aquí de la IEEE? Bueno, yo he seguido la IEEE porque yo ayudé al gobernador de Jalisco a crear la primera Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en México a nivel subnacional. Y desde aquella época ya hablábamos de lo que debería ser lo que hoy se conoce como la nueva agenda urbana y la contribución de la IEEE para el desarrollo de ciudades, particularmente el concepto de ciudades inteligentes. Bueno, déjeme decirle y decirles a todas y a todos que cuando yo llegué a este campus universitario, lo único que pude plantear es una visión de futuro de largo plazo al centro universitario, que es la transformación del CUSEA en un Smart Campus. Una de las dimensiones fundamentales, pero con otros 6 pilares, tiene que ver con el compromiso medioambiental de manera integral, Smart Environment, y que no es solamente CUSEA sustentable como función de extensión, no, tiene que ver con la transformación de nuestro modelo educativo, nuestro modelo académico, y tiene que ver con repensar nuestra oferta académica. Es todos los programas de estudio a nivel pregrado, educación continua y posgrados deben de permear, pero deben de venir articulados con esta agenda de la sociedad digital, la transformación digital que ya nos alcanzó. Fíjense lo que dice. El Pacto Digital Global es un marco de cooperación digital internacional destinado a cerrar las brechas digitales, a promover una economía digital inclusiva que garantice un espacio digital seguro y sostenible. Y finalmente, este Pacto por el Futuro trae otro documento que es la Declaración sobre las Generaciones Futuras. ¿Cuántos estudiantes están aquí en este auditorio? ¿Pueden levantar la mano los estudiantes? Bueno, fíjense bien, jóvenes. Esta declaración tiene un documento dedicado a salvaguardar las necesidades e intereses de aquellos que aún no han nacido. Fíjense bien, mi generación, su generación de jóvenes estudiantes, debemos de cerrar filas pensando en las generaciones que aún no han nacido. De ese tamaño es el reto, de ese tamaño es el compromiso, y les invito a que revisemos, pero no tanto por el documento per se, sino por a ver, yo quiero que estemos conscientes de la urgencia, está gritando el planeta. Está gritando el planeta. Ahora que veo lo de los microplásticos, bueno, el Centro Universitario de la Costa Sur, que tienen todo un núcleo de investigación ahí en un centro de estudios sobre el agua y toda esta parte, ellos traen un dato
trágico de los microplásticos y la afectación en los mares, en los océanos. Y esto no nos estamos dando cuenta de ellos y pareciera que no pasa nada. Seguimos con las mismas reglas de consumo, seguimos con las mismas políticas, ¿no? La empresa, la industria, por más que se le ha hecho llamados globales a mitigar el impacto ambiental, pues sí, han habido medidas, sucede más en países como Europa, etcétera, etcétera. No, nosotros estamos obligados a hacer un doble llamado al sector empresarial a cerrar filas. Entonces, perdón que me extienda tanto. A mí sí me parece que son temas relevantes, me parece que son temas apremiantes y por eso yo lo que ofrezco es que lo que ustedes trabajen y lo que ustedes acuerden, y me da mucho gusto que esté aquí Amaya Lobo García, que estaba revisando su destacada trayectoria académica, que lo que ustedes concluyan con todos los paneles y las mesas que han hecho y los trabajos que han hecho, no, que CUSEA los lleve alto y claro y acompañado con el ámbito gubernamental, que lo llevemos con el sector empresarial y que se convierta este espacio, este encuentro, en un micrófono claro, directo, preciso, para que sean escuchadas sus voces. Yo auguro mucho éxito en este encuentro. Les deseo a quienes nos vienen y nos visitan de varios lugares a nivel nacional o quienes están aquí en lo local y por supuesto a nivel internacional, que tengan el mejor de los espacios, el mejor de los tiempos en su casa, en la Universidad de Guadalajara. Por cierto, una universidad autónoma, una universidad que defiende los valores de las libertades públicas, la democracia es una de ellas, y sobre todo que hagamos este compromiso con las generaciones presentes y las generaciones futuras, ¿no? Ustedes no tienen la culpa, jóvenes, de todo lo que pasó o ha pasado, pero sí tenemos la corresponsabilidad de marcar un rumbo diferente hacia el futuro. Y es el compromiso de nosotros como autoridades y, por supuesto, de la academia. Así que, pues enhorabuena, ¿no? Declaramos formalmente inaugurados los trabajos de este segundo encuentro nacional de expertos en residuos sólidos y la 11ª reunión del capítulo GRSS Guadalajara de la IEEE. Enhorabuena, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias a nuestro rector por la declaratoria, el mensaje, está invitando a la reflexión y el compromiso que tiene siempre ante este tipo de eventos importantes. Vamos a invitarlos para que hagan la toma de la fotografía oficial y dejar constancia de este importante encuentro. Y a ustedes, amigos de la audiencia, vamos a invitarlos para que continúen en sus lugares, dado que vamos a iniciar de manera inmediata con la ponencia magistral por cuenta de la doctora Amaya Lobo García de Cortázar. Así que los invitamos a continuar con nosotros. Hacemos entonces el cambio de mesa para dejar el sitio a nuestra expositora y al presidium pues lo invitamos a que tome lugares en las primeras filas si su agenda se los permite.
Estoy sentada viendo. Como tú quieras. No te preocupes, es como hacemos. Sí, La voy a introducir para cederle el espacio. ¿Le parece bien, doctora? Perfecto. Yo me quedo aquí de pie o sentada. Sí, solamente lo que leo su semblanza y enseguida ya el escenario es suyo. Bueno, pues lo prometido es deuda y con mucho gusto queremos dejar un poquito de compartirles a ustedes cómo ha sido la trayectoria de nuestra magistral invitada, que por supuesto es bastante extensa. A manera de resumen, solamente diré aspectos de lo más destacado para cederle a ella la mayor parte del tiempo. Simplemente queremos comentar que Amaya Lobo García de Cortázar es ingeniera de caminos y puertos, además doctora en ingeniería ambiental. Es también catedrática en el Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Cantabria, en donde desde el año 2000 trabaja como docente impartiendo diversas asignaturas sobre tecnologías del medio ambiente. En la actualidad es la responsable del grupo de investigación en ingeniería ambiental. Su tema de investigación se está centrando en modelización ambiental, gestión de residuos y depuración de aguas. En estos ámbitos ha supervisado más de 10 trabajos de tesis doctorales y tutorado más de 20 estancias internacionales de estudiantes de grado y de estudiantes de posgrado. También ha colaborado en numerosos proyectos y contratos de investigación, ha impartido cursos, seminarios en distintos países del orbe y ha publicado más de 80 trabajos entre artículos científicos y técnicos y comunicaciones en congresos internacionales. Además, es miembro del Grupo de Trabajo Internacional de Gestión de Residuos de la Red Iberoamericana en Saneamiento Ambiental, por sus siglas REDISA. Forma también parte del equipo de la Cátedra Mare de Economía Circular y es directora de la Cátedra UNESCO en Ingeniería Ambiental, que comparten la Universidad de Cantabria con la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso. Por supuesto, hay mucho más de nuestra invitada, pero ahí lo dejamos para dejarle con mucho gusto el espacio. Ya es suyo. Bienvenida, un aplauso por favor de nueva cuenta y a escuchar a nuestra experta. Sí, yo creo que mejor hablaré así. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Yo quiero comenzar agradeciendo a SOMERS, la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología aplicada a los residuos sólidos, y en especial a las principales promotoras de este evento, Brenda Acevedo y Beatriz Venegas, por la invitación a estar aquí hoy en Zapopan compartiendo con todos ustedes algunas experiencias. Es un honor para mí y también una responsabilidad. Espero conseguir hablar y contarles algo que les resulte de interés. Me parece que no voy a poder mover desde aquí la presentación. No sé si me pueden ayudar desde allá. Ah, vale. Era simplemente un poquito de retardo, ¿no? De acuerdo. Vale, muchas gracias. La verdad es que hablar de vertederos o de sitios de disposición final en un encuentro que se titula Rumbo a la optimización de la gestión de residuos y la mejora de la eficiencia de los sistemas de reciclaje es todo un reto. Al fin y al cabo, los sitios de disposición final es donde estamos abandonando nuestros descartes, que podrían ser recursos, y eso es algo que hoy en día, pues yo creo que ya está mal visto, ¿no? Desde luego, en el mundo académico es algo que incluso se podría interpretar como un tema superado. Por ello, a mí me gustaría comenzar hablando sobre el papel que yo creo que tienen los vertederos, los sitios de disposición final, en este mundo de la economía circular. Bueno, vemos aquí un esquema que ya muchos de nosotros vamos reconociendo, que es el esquema que nos ponemos de la economía circular, el nuevo paradigma hacia el que queremos avanzar, en el que mantenemos de una manera continua y lo más prolongadamente posible los recursos en el sistema de producción y consumo para intentar reducir al máximo la necesidad de nuevas entradas de recursos naturales, y por ello pues tendríamos que minimizar los desechos que salen de este sistema.
Este modelo que hoy nos marcamos y que todos tenemos como meta para ayudarnos a llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, pues hemos llegado a él después de una larga evolución, una evolución que ha marcado pues, los objetivos en la gestión de residuos y los objetivos en otros ámbitos de la sociedad. A mediados del siglo XX nos planteábamos proteger la salud de los impactos que pueden causar los residuos. Y de esta manera surgieron los rellenos sanitarios, rellenos que ya no causaban problemas a la salud, al menos como concepto. A continuación nos planteamos que no solo deberíamos proteger la salud, sino que deberíamos tener un enfoque integral que tratase los distintos tipos de residuos desde un mismo punto en la planificación y además contemplase todas las etapas de la gestión para conseguir una gestión más eficiente. Seguidamente, incorporamos el concepto de sostenibilidad y queremos una gestión integral y sostenible, una gestión que tenga en cuenta no solo la eficiencia técnica y económica, sino también la eficiencia social, la eficiencia ambiental. Y hoy en día, pues tenemos este paradigma que nos ayuda a seguir caminando en mejorar nuestra calidad. En este camino que hemos ido avanzando, hemos relegado los sitios de disposición final en el fondo de la pirámide. Los estamos dejando abandonados y en los ámbitos técnicos, en los ámbitos científicos, en los ámbitos políticos, preferimos hablar de reducción, de prevención de residuos, de disminuir la generación y la disposición final está quedando tapada. Sin embargo, pues tenemos que volver a la realidad. Si nos fijamos en cifras muy recientes, por ejemplo, las cifras publicadas en este estudio de la ONU sobre la gestión de los residuos en el mundo, vemos que hoy en día estamos muy lejos de conseguir esa gran reducción en la generación de residuos. En esta gráfica aparecen para el año 2020, 2030, 2040, 2050 la estimación de la generación de residuos a lo largo de estos años del futuro si no tomamos ninguna medidas. Y como vemos, desde el 2020, una cifra que sí que está estimada basada en la realidad, se estima que vamos a continuar este incremento exponencial en la generación de residuos. Si nos fijamos en lo que estamos haciendo con esos residuos que se generan, del mismo informe podemos fijarnos en una gráfica como esta, en la que vemos en esta primera columna, en azul, la proporción de residuos que generados se gestionan incontroladamente o no se gestionan. Esta otra parte de la columna, un 62% se gestiona controladamente, pero de este 62%, más de la mitad es conducido a relleno sanitario. De manera que tenemos un 68% de los residuos que estamos descartando de una manera adecuada o no adecuada. Si ponemos la lupa en esta región del mundo, en América Latina y el Caribe, con datos del Hub de Residuos Circulares, pues vemos en este diagrama de flujos cómo una parte de los residuos generados ni siquiera es recolectado, tiene un destino incierto, y de todos los residuos que son recolectados, estos dos grandes flujos son los que acaban en sitios de disposición final. Nos pasamos a otro informe de expertos. Este informe de plan de trabajo de la coalición voluntaria para el cierre progresivo de los basurales en América Latina y el Caribe, que nos informa que en esta región del mundo existen del orden de 14.000 sitios de disposición final gestionados de manera incontrolada, de manera inadecuada. Y estos sitios de disposición final causan entre 400.000 y 1 millón de muertes anuales por enfermedades derivadas de la incorrecta gestión de los residuos. Una incorrecta disposición final de los residuos implica una agresión salvaje a la salud de las personas que entran en contacto con los residuos. Además, puede acabar con la fauna y flora local. Puede provocar accidentes graves como incendios, como el que aparece en esta fotografía, o deslizamiento de la masa de residuos que puede acabar con la vida de personas trabajadoras del lugar o personas del entorno. Además, dependiendo de qué es lo que tengamos depositado en este lugar,
se van a producir reacciones de degradación que en contacto con el agua pueden arrastrar contaminantes que pueden acabar contaminando aguas subterráneas y aguas superficiales, de las cuales parte pueden ser captadas luego para abastecimiento. Además, esas degradaciones pueden provocar la generación de gases que pueden ser tóxicos a nivel local, tóxicos a nivel global, gases de efecto invernadero, y también pueden llegar a provocar explosiones. Por ello, pues nuestro modelo de gestión de un sitio de disposición final adecuado es un relleno sanitario, un relleno que hemos situado en un terreno que tiene capacidad para albergarlo, un terreno, por ejemplo, impermeable, sobre el que hemos situado láminas de impermeabilización para evitar que escapen los líquidos contaminados y los gases, donde hemos situado un sistema de recolección de lixiviados para tratarlos adecuadamente antes de que sean vertidos al medio, donde hemos colocado los residuos de manera ordenada, donde hemos situado sistemas de extracción del gas de manera controlada, de manera que pueda ser tratado mediante quema o incluso aprovechado para obtener energía, donde tapamos los residuos para que no entre la lluvia y no se escapen los gases, donde ponemos cunetas perimetrales, pantallas paisajísticas. Sin embargo, ya desde hace años sabemos que estas estrategias de enclaustramiento de los residuos no resuelven de todo el problema. Sabemos que los residuos, una vez tapados, incluso cuando queremos abandonar el lugar donde hemos estado depositando esas basuras, continúan siendo un riesgo por largo tiempo. En esta gráfica, por ejemplo, vemos, tras el año de clausura, en el año 0, 200 años más tarde, cómo evoluciona uno de los contaminantes principales en los lixiviados, en los líquidos contaminados que se generan en un vertedero, como es la demanda química de oxígeno, que representa el contenido de materia orgánica disuelta que está en el lixiviado. Y vemos en esta gráfica, que está dibujada a partir de datos de muchos investigadores, cómo el rango de concentraciones en este contaminante a lo largo del tiempo se mantiene en valores significativos incluso 100 años después de la clausura. Si nos fijamos en el gas, en este caso en una escala de tiempo un poquito menor, hasta los 50 años, vemos que se va a estar produciendo gas al menos hasta 30 años después de haber cerrado el relleno. Esto implica que no podemos abandonar el relleno y tenemos que estar cuidando que aquello no suponga un riesgo ambiental y para la salud, al menos hasta 30 años después de su clausura. Y esta es la cifra que hoy en día las normativas a nivel internacional están recogiendo como periodo mínimo de vigilancia posclausura. Por estos problemas, ya desde finales del siglo XX, acuñamos el concepto de vertedero sostenible, un vertedero donde depositemos residuos, pero sin que suponga almacenar un riesgo para las generaciones futuras. Y surgieron entonces los modelos de vertedero bioreactor, donde lo que se intenta es acelerar esas reacciones de degradación que van a producir la contaminación a largo plazo para acortar el tiempo de estabilización. Y las formas de acelerarlas pues, eran las que se proponían: inyectar agua de manera controlada, de manera que se acelere la biodegradación, captar los gases en ese momento que se están generando en grandes cantidades para poder, en caso de grandes vertederos, aprovecharlos para obtener energía, y captar, por supuesto, los líquidos contaminados para tratarlos convenientemente. Otras ideas en este concepto de vertedero sostenible son las ideas del vertedero flashing o de lavado de contaminantes, donde se inyecta gran cantidad de agua de manera que se arrastren los contaminantes que pueden llegar a disolverse para, de nuevo, acortar ese periodo de contaminación. Si en estos rellenos además introducimos aire, como aparece en esta figura, conseguiremos provocar reacciones aeróbicas que son mucho más rápidos que las anaeróbicas que se producen en condiciones naturales, y el periodo será mucho menor. Con esta misma idea, una idea que ha triunfado en lugares como Europa es el pretratar los residuos para quitarles la contaminación antes de llevarlas al sitio de disposición final. La idea para residuo municipal es básicamente hacer una especie de proceso de compostaje como el que podemos hacer con nuestros residuos de jardín. Airear el residuo, permitir que se convierta lo degradable en dióxido de carbono, y lo que nos quede
que ya va a tener muy poquita contaminación, lo podremos llevar al sitio de disposición final sin que suponga un riesgo grave. Hoy en día es obligatorio en Europa tratar todo el residuo municipal urbano de esta manera antes de conducirlo al sitio de disposición final. Con esta evolución que he tratado de resumir aquí muy rápidamente, estamos llegando a sitios de disposición final, a vertederos, que son instalaciones cada vez más complejas, cada vez más tecnificadas, con tecnologías, y ello nos permite también pensar en optimizar cada instalación, en intentar buscar las mejores alternativas, y por ello tiene sentido, pienso yo, que expertos estemos buscando mejores soluciones y continuemos investigando en este campo donde ya llevamos mucho tiempo generando conocimiento. Lo que traigo hoy aquí son varios ejemplos de resultados de investigación que hemos obtenido a lo largo de los años. Llevamos en nuestro grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cantabria investigando en este tema más de 25 años y he traído algunos ejemplos en los que hemos ido aprendiendo cosas interesantes que nos pueden ayudar a mejorar estas instalaciones. Una línea en la que hemos trabajado mucho es la línea de modelización y simulación de vertederos. La idea viene de otros campos de la ingeniería, como puede ser la depuración de aguas, donde si tenemos un modelo suficientemente detallado de la instalación y correctamente calibrado, podremos utilizar esas simulaciones matemáticas para tomar decisiones de diseño, de seguimiento y control o de planificación. En el grupo nosotros venimos trabajando, y algunos de vosotros ya lo conocéis, en un modelo de simulación dinámica de vertederos de residuos municipales llamado Moduelo. La idea de este modelo es que sea una herramienta para diseño, operación y seguimiento de instalaciones reales. Es un modelo que está basado en modelos existentes que han desarrollado distintos autores y que nosotros adaptamos para una representación tridimensional de las instalaciones de vertido. El modelo simula el historial de operación, cómo va evolucionando el vertedero a lo largo de los años e integra los procesos que nos afectan fundamentalmente para la protección de la salud y el medio ambiente, como son la hidrología, la degradación y los asentamientos. No es el momento de ver en detalle el modelo, pero sí que quiero mostraros la idea general, porque esto nos va a ayudar a entender luego el ejemplo que me gustaría presentar. El modelo se basa en datos sobre 4 aspectos que afectan al relleno y que van a condicionar cómo se va a comportar el relleno. Cómo es el terreno que lo alberga, cuál es la meteorología que lo afecta, cuántos y cómo son los residuos que llegan y cómo se está operando el relleno. A partir de esta información se genera el modelo del relleno en el que también se implementan las características de los residuos. A partir de esta información, el modelo calcula cuánto residuo se genera y cuánto llega al relleno, cómo son los procesos de hidrología superficial, es decir, los procesos que a partir de la lluvia, después de la evaporación y la escorrentía superficial, nos permiten conocer cuánta cantidad de agua penetra dentro del residuo, cómo se mueve el agua dentro del residuo y hasta los sistemas de recolección de lixiviados si existen, dejando cierta humedad en distintos puntos, cómo esa humedad condiciona los procesos de biodegradación que van a dar lugar a contaminantes disueltos y a gases y los asentamientos. Como resultado, obtenemos flujos de residuos que llegan al relleno a lo largo del tiempo en función de las prácticas de reciclaje, el estado del vertedero en cada momento, cuánto lixiviado y cómo es la calidad de ese lixiviado, cómo es el gas y en qué volumen se produce, y cómo son los asentamientos en los distintos puntos de la masa de residuos. Bien, hoy no nos metemos en detalle en el modelo, lo cual puede ser bastante aburrido, sino que vamos a ver un ejemplo de uso para resolver un problema en una instalación real. Se trata de este relleno sanitario situado en el norte de España, en el antiguo meandro de un río que quedó abandonado. Este relleno estuvo en operación desde el año 1988, recibiendo residuos de distintos tipos hasta ocupar un volumen de 430.000 metros cúbicos, donde los residuos se iban disponiendo ordenadamente en capas de 2,5 metros con capas de cobertura de aproximadamente 20 centímetros de material mineral.
Este relleno, como muchos otros, fue operado en sectores. Inicialmente comenzó con el sector 1, sector 2, 3, 4 y las últimas etapas de operación se situaron una encima de la otra. La última fase de operación se sitúa sobre la fase intermedia, separadas por las láminas de impermeabilización correspondientes. Para cada una de las fases, como aparece en este esquema, se disponía de un sistema de colección de lixiviados y en las fases intermedias y en la última fase, pues estos sistemas de recolección están superpuestos. En este relleno se cesó la recepción de residuos en el año 2016 y en el año 2017 estaba previsto cerrar el vertedero y sellarlo con una geomembrana como la que aparece en esta fotografía. En ese momento, la empresa operadora del relleno nos contactó preocupada porque la depuradora a la que se conducían los lixiviados para su tratamiento antes del vertido al medio natural les pedía financiar una ampliación de la capacidad de la depuradora para poder tratar una mayor contaminación. La empresa nos pidió un estudio que analizase cómo iba a ser la evolución del lixiviado en los años posteriores a la clausura, para comprobar si realmente si tenía sentido que ellos sufragasen esa ampliación. Nosotros conocíamos el relleno, teníamos información previa y además recopilamos la información necesaria para crear un modelo que representase lo más ajustadamente posible lo que allí estaba ocurriendo. Y bueno, pues estas es varias fotografías de cómo el modelo físico del relleno se fue construyendo hasta incluir la lámina impermeable final. El modelo físico tuvimos que calibrarlo con datos reales medidos en campo. Y en cuanto al lixiviado, los datos que obtuvimos provenían de la arqueta que aparece en esta fotografía, que en esquema aparece aquí dibujada. Se trata de una arqueta donde se recibían los lixiviados provenientes de los distintos colectores y además una cierta cantidad de infiltraciones subterráneas de las zonas antiguas del relleno, que sí que tenían permeabilidad a la infiltración, y parte de agua recogida de la superficie, escorrentía superficial, que también los operadores preferían mezclarla con el lixiviado para deshacerse de todas las aguas a la vez. Con los datos que obtuvimos y que tenían los operadores de esta arqueta, conseguimos pues, comparar los resultados de nuestro modelo con los resultados medidos hasta conseguir una calibración del modelo que reprodujese aproximadamente lo que ocurría en la realidad. Y bueno, aquí aparecen como ejemplo dos de las gráficas de calibración. Aparece en esta gráfica, vamos a ver solo la parte inferior, a lo largo del tiempo, el volumen de lixiviados. Aparecen en puntos los valores medidos y en la línea roja los valores que nos ofrecía el modelo calibrado. Nos interesaban los volúmenes y también la contaminación. En esta otra gráfica vemos la concentración de un cierto contaminante, el nitrógeno amoniacal, que es uno de los contaminantes que preocupan en los vertederos de residuos municipales. Y de nuevo vemos a lo largo del tiempo los puntos de concentraciones medidas frente a los puntos verdes de concentraciones que nos ofrecía el modelo. Con estos datos que aproximadamente reproducían la realidad, dimos por bueno el modelo y simulamos lo que iba a ocurrir en el futuro. Y esta es una de las gráficas que obtuvimos como resultado. En esta gráfica lo que vemos es el volumen del lixiviado a lo largo de los años después del cierre en el 2017 y en la gráfica roja vemos el volumen del lixiviado puro, el volumen del lixiviado que realmente está contaminado, el que ha pasado a través de los residuos. En la gráfica azul vemos el volumen total del lixiviado que se estaba generando en el vertedero, que resultaba de sumar al lixiviado puro la escorrentía superficial, que también era conducida con el lixiviado, más las infiltraciones subterráneas. Bueno, con esta gráfica, que puede parecer un poco compleja si os la presento en un minuto, obtuvimos conclusiones interesantes, como que el volumen del lixiviado puro, el que realmente está contaminado, iba a descender rápidamente tras el sellado, cosa lógica, puesto que se estaba parando la entrada de agua de lluvia.
Ahora bien, si se decidía mantener esa mezcla del lixiviado puro con esas otras aguas que no estaban tan sucias, entonces el volumen a gestionar de líquido contaminado pues iba a mantenerse en el mismo orden de magnitud que durante el tiempo de explotación. Eso sí, no se iba a incrementar. Os pido un poquito más de atención aquí. Tenemos otra gráfica correspondiente también a la simulación de este relleno y en este caso se representa la concentración de contaminantes a lo largo del tiempo. Con la línea verde aparece el nitrógeno amoniacal que acabo de mencionar en la gráfica de calibración, con la línea roja la DQO, esa demanda química de oxígeno que representa el contenido orgánico disuelto en el lixiviado. Además, aparecen gráficas de línea continua que se corresponden con la concentración en ese lixiviado puro y gráficas de línea discontinua que se corresponde con las concentraciones en la mezcla del lixiviado puro con otras corrientes de líquido. Vemos en esta gráfica que para el lixiviado puro, ese lixiviado que está pasando a través de los residuos, como consecuencia de una reducción del volumen, las concentraciones iban a aumentar después del sellado. Pero la realidad es que a la depuradora lo que le interesaba es la cantidad de contaminantes, los kilogramos día de contaminantes que iban a llegar. Y, bueno, por eso nos pintamos esta otra gráfica. Los kilogramos día, la carga de contaminación que se iba a emitir desde el relleno. La carga de contaminación es al final el caudal multiplicado por la concentración de contaminantes que se están emitiendo. Y en este caso, con las mismas reglas de colores, lo que vemos es que va a haber una rápida reducción de la carga contaminante emitida en cualquier caso. Al relleno, si le van a cobrar por volumen, tendría que separar esas corrientes que están más limpias. Pero en cuanto a carga contaminante, siempre se va a reducir, con lo cual nuestra conclusión en el estudio fue que el vertedero no debía pagar por la ampliación de la depuradora y, por supuesto, la empresa que nos contrataba se quedó muy contenta y nosotros también. Complementaria a esta línea, hemos desarrollado otra línea de investigación que se basa en la instrumentación en vertederos. La instrumentación se basa en incrementar, intensificar el sistema de seguimiento para observar fenómenos que con un seguimiento convencional seguramente no se puedan observar. Y esto es interesante en instalaciones que suponen un riesgo especial para el medio o para la salud, como pueden ser instalaciones que reciben residuos peligrosos o instalaciones que están localizadas en un medio muy sensible, o puede ser muy interesante si lo que queremos es investigar qué fenómenos ocurren ahí. Yo traigo aquí hoy un ejemplo de este relleno que está situado en la isla de Mallorca, en las Islas Baleares, en el este de España. Y se trata de un vertedero que estuvo operado desde los años 70 hasta el año 2000 de manera totalmente incontrolada, en un lugar, además, donde el suelo es kárstico y, por tanto, tiene un montón de cavidades por donde se pueden escapar los líquidos contaminados. El vertedero antiguo fue operado en 2 celdas, las 2 celdas que aparecen aquí, y en el año 2005 se empezó a construir sobre estas celdas, aprovechando el terreno que ya estaba afectado, un nuevo relleno donde se iba a verter fundamentalmente residuos de construcción y demolición. Parte de este nuevo relleno, la celda 2 nueva y la celda 4, se situaba sobre los antiguos residuos. Con estos planes y con este perfil de relleno en el que se enterraban los residuos antiguos que habían sido explotados incontroladamente debajo de un relleno que sí que va a tener sus láminas de impermeabilización y sus elementos de protección convencionales, se planteaban distintos interrogantes, como, bueno, pues este residuo antiguo tiene potencial contaminante, va a seguir contaminando las aguas, se va a producir gas cuando se queden los residuos cubiertos. Y en los residuos que se situaban por encima, residuos de construcción y demolición fundamentalmente, pues son residuos inertes, ¿no? ¿Se va a producir contaminación? ¿Se va a producir gas? Para resolver estos interrogantes, hicimos en el grupo un plan de caracterización del antiguo vertedero y un plan de seguimiento intensivo de ambos vertederos que os quiero presentar aquí como ejemplo.
En este plano aparecen, bueno, pues varios puntos que se corresponden con los sondeos que realizamos en los antiguos vertidos para extraer residuo, analizarlo en laboratorio para determinar su potencial contaminante a largo plazo. Además, aprovechando los agujeros de los sondeos, introdujimos instrumentos para, una vez que los residuos se quedasen tapados, poder obtener cierta información sobre lo que estaba ocurriendo ahí abajo. En esta imagen vemos lo que fue nuestro plan de instrumentación. Vemos de nuevo el perfil del vertedero con los residuos antiguos y los residuos nuevos. En los residuos antiguos vemos los agujeros que se dejaron en los sondeos y, bueno, aunque tenemos mucha información que no vamos a analizar aquí, sí que vemos que hay instrumentos situados a distintas alturas, tanto para los residuos antiguos como para los residuos nuevos. En el caso del relleno nuevo, la idea era ir situando los distintos instrumentos a medida que el vertedero fuese creciendo. Entre los instrumentos que instalamos se encontraban termorresistencias para seguimiento de la temperatura, piezómetros para seguimiento del nivel de lixiviado sobre el fondo, que va a condicionar el riesgo de que se escapen las aguas, celdas de asentamiento, boyas de nivel y muestreadores que nos permitían extraer lixiviado o gas desde dentro de algunos puntos del residuo para ver qué estaba pasando exactamente en alguno de esos puntos. Bueno, aparece aquí una imagen de uno de los tomamuestras de lixiviado y de gas que situamos dentro de los residuos, junto con un termopar convenientemente protegido y, bueno, cómo eran conducidos hacia el exterior para tener acceso a esa información una vez tapado con los residuos desde el exterior. El relleno ha sufrido distintas etapas de operación. Durante los primeros años estuvo recibiendo el residuo que estaba previsto, luego hubo una etapa de parada en la que no hubo operación, hubo incluso unas experiencias de minería en la que se extrajo el residuo para extraer la parte combustible para obtener energía a partir de la misma en una incineradora cercana. Y hoy en día está siendo el lugar donde se depositan yeso, escorias y otros materiales de este tipo. A lo largo de estos años, con este sistema de seguimiento que hemos implantado, pues hemos visto cosas interesantes. Traigo aquí unos pequeños ejemplos. En esta gráfica de aquí vemos a lo largo del tiempo cómo han ido evolucionando la concentración de distintos contaminantes en el lixiviado del antiguo vertedero, ese que ha quedado enterrado. Nos vamos a fijar solo en los puntos azules que representan pues, esa famosa DQO de la que vengo hablando a lo largo de la exposición. Como vemos, si hacemos el esfuerzo de abstraernos y ver solo los puntos azules, pero bueno, en general, todos los contaminantes que aparecen en esta gráfica tienden a disminuir con el tiempo, lo cual es lógico porque bueno, los residuos han quedado tapados, no hay acceso de humedad al residuo, con lo cual las reacciones de degradación se empiezan a ralentizar. Sin embargo, vemos como en los últimos años los contaminantes en concentración han empezado a aumentar. Y esto hemos concluido que se debe a un efecto de espachurramiento, por decirlo de manera no muy técnica, ¿no? Los residuos que se están colocando encima están compactando los residuos del fondo y están exprimiéndolos, haciendo que la contaminación salga de nuevo en mayores valores. Bueno, pues esto es algo que puede ser interesante y que puede condicionar en otros lugares la forma de operar o bien la forma de tratar los lixiviados. Si nos vamos ahora al vertedero nuevo, en esta gráfica queda representado también la concentración a lo largo del tiempo de nitrógeno total y nitrógeno amoníacal, dos contaminantes también típicos en un vertedero de residuos municipales. Como vemos, bueno, pues hay concentraciones elevadas de este tipo de contaminantes en este lixiviado que viene de un vertedero de residuos de construcción y demolición, donde no esperábamos encontrar contaminación tan elevada de material orgánico. Bueno, pues eso es algo que también es interesante y que va a condicionar cómo operamos este tipo de rellenos. Además, hemos visto en este nuevo vertedero presencia de metales pesados como el cadmio, el cobre, el cromo, metales pesados provenientes de los elementos que utilizamos para tratar las maderas, para preservarlas, las pinturas, los revestimientos de los materiales de construcción, y esto va a hacer que sea más complicado ese tratamiento de lixiviados y, por supuesto, va a obligar a ese tratamiento.
como último ejemplo, dentro de este relleno, si nos fijamos en el gas extraído de distintos puntos del interior, nos hemos dado cuenta de que en los distintos puntos aparecen porcentajes importantes de metano. Y bueno, vemos aquí círculos de distintos colores que corresponden a distintos puntos, pero bueno, que todos están por encima de 0 en algún momento. Es curioso porque nosotros en nuestro muestreo en superficie no estamos viendo ningún tipo de gas proveniente de reacciones biológicas y, sin embargo, esta información nos está revelando que dentro del vertedero sí que hay una cierta actividad biológica, a pesar de que los residuos pues, no son lo biodegradables que lo son los residuos que nosotros llevamos en la basura de nuestra casa, ¿no? Bueno, pues esto ha sido gracias a la instrumentación. Gracias a la instrumentación estamos observando variables y efectos que pasarían desapercibidos y además, bueno, pues hemos visto que puede ser útil para mejorar la instalación, que es durable en el tiempo, al menos nos están durando gran parte de los instrumentos, pues estos 18 años en los que venimos trabajando en el lugar, y hemos visto además, como os he comentado, que estos vertederos de rechazos de construcción y demolición no son para nada inertes y hay una obligación de tratar el lixiviado, por supuesto, y de tener cuidado con los gases. Bien, pues información como esta sobre vertederos muy específicos nos puede ayudar a ir avanzando hacia una ingeniería de los nuevos vertederos, una ingeniería que nos permita diseñar y operar los rellenos adaptados perfectamente a las necesidades de cada tipo de residuo que se vaya a verter allí. Nosotros hemos hecho también investigaciones sobre cómo se comporta el residuo pretratado biológicamente. Os traigo aquí, por ejemplo, el caso de una celda piloto que construimos en el vertedero de Meruelo, donde se llevan todos los residuos municipales de nuestra región, y en la que simplemente construimos un mini vertedero con este tipo específico de residuo que queríamos estudiar y en el que instalamos pues, distintos tipos de instrumentación precisamente para observarlo en detalle. Bueno, vemos esta celda experimental en la que pusimos los sistemas de drenajes y todo similar a una operación habitual de relleno para comprobar qué ocurría en esas condiciones y vemos el tipo de residuo, que es un tipo de residuo pues, de una granulometría fina, mucho más homogénea, que permite una mejor compactación, pero también pues, facilita la formación de polvo, por ejemplo, lo que complica la operación. Aparece aquí instrumentación y este es el estado final de la celda. Algunas de las cosas que hemos visto ahí. Pues si nos fijamos en esta gráfica donde aparecen las temperaturas en grados Celsius a lo largo del tiempo, donde había un instrumento en comparación con la temperatura ambiente que está representada en la parte inferior. Vemos que desde el principio, dentro del relleno, se producen altas temperaturas. Básicamente porque el residuo pretratado viene caliente de las instalaciones de tratamiento como consecuencia de las reacciones aeróbicas de descomposición y esa temperatura se mantiene en el lugar. Esto puede ser interesante porque sabemos que a alta temperatura la degradación es más rápida. Si queremos acabar con la contaminación, esto es algo que nos puede interesar aprovechar. En esta otra gráfica de la misma celda vemos cómo evolucionan distintos contaminantes en su concentración en el lixiviado y nos podemos fijar de nuevo en la DQO, está representada por los círculos grises. Vemos cómo desde el inicio de la operación se producen concentraciones muy elevadas de distintos contaminantes y en particular de la DQO, en este caso, por ejemplo, por encima de los 70.000 miligramos litro. Está claro que lo que está ocurriendo es que ese residuo que ha sido pretratado, pero no ha sido pretratado completamente, tiene su materia orgánica compleja descompuesta. Ahora es mucho más fácilmente lixiviable y eso es lo que está ocurriendo. La materia está lixiviando mucho más rápidamente de que lo que ocurriría con un residuo fresco. Eso también lo hemos visto en la observación del gas que se está generando dentro de la celda. Y aquí aparece la concentración de metano y dióxido de carbono en distintos puntos. El metano dibujado en rombos. Es decir, el metano se corresponde pues, con los puntos que aparecen aquí distribuidos en el entorno del 60%. Vemos en esta gráfica cómo desde el segundo mes ya está apareciendo metano en el relleno, cuando lo habitual es que aparezca pues, al cabo de un año, en un periodo muy posterior. De nuevo, esto corresponde a una más fácil degradación. Esto implica
que en este tipo de vertederos de residuo pretratado, cuando el pretratamiento no ha sido final, no ha conseguido eliminar toda la contaminación, tenemos que tener mucho cuidado con la contaminación desde el principio y tener un sistema intensivo de tratamiento del lixiviado y un sistema de control de las emisiones desde el primer día de operación. Como buena noticia, si la contaminación se emite en esas primeras etapas, en el largo plazo seguramente conseguiremos que aquello sea sostenible. Perdonad, a ver si ven. Una de las líneas de investigación más abordadas hoy en día es la línea que trata de investigar sobre las emisiones difusas de gas que se producen en rellenos. El motivo es que dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, las emisiones procedentes de vertederos y en particular las emisiones de metano suponen, por ejemplo, en Europa, del orden del 20% de todas las emisiones antropogénicas. De manera que si somos capaces de controlar las emisiones de metano en vertederos, vamos a conseguir pues, poner nuestro granito de arena en atenuar las emisiones que nos llevan al cambio climático. Para ello, en un relleno sanitario de volumen suficiente se suelen instalar sistemas de extracción del gas que se genera y conducción, bien para tratamiento o bien para almacenamiento y su tratamiento posterior. Incluso en estas instalaciones, con estos sistemas de cobertura y sistemas de captación de gas, se ha visto que si se pasea uno con un detector de metano a lo largo de la superficie, sin saber por qué, en algunos sitios se va a detectar concentraciones mayores. Son sitios de un flujo más elevado de metano que todavía no se tiene identificado exactamente por qué, cuando la operación en principio puede ser homogénea en todos los lugares. Para cuantificar cuánto de metano se está emitiendo ahí, pues se emplean distintas técnicas. Nosotros estamos trabajando con unas de las técnicas más sencillas, que son las técnicas de cámara de flujo estática. Estas técnicas te permiten ir punto a punto caracterizando el flujo de metano en los distintos puntos que tú puedas muestrear, pero te obligan a un enorme esfuerzo si tú quieres cuantificar las emisiones en toda la superficie. Por ello, hoy en día, desde distintos lugares del mundo, se están desarrollando otras técnicas mucho más rápidas, aprovechando la tecnología aérea satelital, los drones e incluso pues, los camiones que van a operar de una manera más rápida. Con la información que nos aportan estas técnicas, nosotros podemos cuantificar cuánto metano está emitiendo cada relleno sanitario o cada sitio de disposición final. Y ello nos va a permitir, por ejemplo, contrastar los modelos que utilizamos para estimar cuánto metano va a generar un relleno o cuántas emisiones genera, como el modelo mexicano de biogás. En esta gráfica, que no vamos a analizar en detalle, os quiero simplemente mostrar que aparece aquí en esta columna amarilla pues, los resultados de nuestras campañas en el año 2020 en un determinado vertedero. Y si comparamos este resultado de las campañas de emisiones difusas con los resultados del modelo original, que está representado por esta línea verde, vemos que para el año 2020 este modelo sobreestimaba brutalmente las emisiones que se estaban produciendo, al menos las que nosotros pensamos que se están produciendo. Nosotros hemos corregido este modelo y hemos llegado a este modelo de aquí, cuyas emisiones estimadas están representadas por esta línea verde continua. Todavía este modelo corregido sobreestima lo que nosotros hemos medido, pero bueno, por supuesto hace falta mucha más información, tenemos que seguir trabajando para conseguir afinar. Esto es importante porque el saber cuántas emisiones realmente se están produciendo pues van a condicionar qué medidas podemos tomar para aplacarlas. Unas de las medidas que hoy en día se están generalizando son las medidas de oxidación del metano previo a su emisión a la atmósfera. Se trata básicamente de sustituir las capas de cobertura que habitualmente aconsejamos para los rellenos, que consisten básicamente en confinar el relleno de manera que no escape nada de gas, por capas que sean capaces de filtrar el gas
y oxidar el metano, convertirlo en dióxido de carbono, que es mucho menos dañino desde el punto de vista de efecto invernadero, mediante la acción de distintos tipos de microorganismos. En este ámbito también en los últimos años ha habido gran cantidad de investigación. Y para terminar, me gustaría hablar sobre la minería de vertederos, un tema que me ayudó a investigar Elizabeth Turcotte en su momento. La idea de la minería de vertederos es la utilización de vertederos como fuente de recursos. Se basa simplemente en ir un poquito más allá de la economía circular. Lo vemos muy bien en este esquema de aquí. En este esquema aparece representado, digamos, el modelo de economía lineal, desde la extracción de recursos naturales hasta los distintos pasos de producción, utilización del producto y el final de la vida útil del producto. Nosotros, en estos objetivos de gestión de residuos, pues nos hemos ido planteando la recuperación de los materiales que se van descartando en los procesos de producción mediante sistemas de reciclaje para reintroducirlos en la cadena productiva. Nos hemos planteado también la recuperación de los productos que ya han llegado a su final de la vida útil o que no sabemos cómo aprovechar para reintroducirlos a través de estrategias que en algunos casos se llaman minería urbana. Y podríamos ir mucho más allá. Podríamos pensar en ir a los vertederos y recuperar los recursos que durante tantos años hemos ido abandonando allí. Puesto que estamos año a año abandonando un montón de recursos, aquello es una gran esperanza para dejar de explotar los recursos naturales. Investigaciones que se han realizado hasta el momento nos informan que las grandes fracciones que se pueden recuperar en vertederos de residuos municipales consisten básicamente en una fracción fina que hasta ahora solo sabemos aprovechar como material para mejorar el terreno, ¿vale? Una fracción combustible compuesta fundamentalmente por madera y papel y plástico que podríamos utilizar para generar energía mediante incineración y una pequeña fracción de metales que también pueden tener cierto interés. Pero lamentablemente hasta ahora el valor de estos materiales no justifica los proyectos grandes de minería de vertederos de residuos municipales. Sin embargo, bueno, sabiendo que las operaciones para la minería de vertedero pues requieren una excavación, una separación de materiales y un tratamiento para darles valor, es simplemente cuestión de tiempo y de esfuerzo de investigación el que hallemos técnicas suficientemente eficientes y sepamos recuperar recursos suficientemente valiosos para hacer estas alternativas y estas estrategias viables. Para finalizar esta presentación me gustaría mencionar algunas consideraciones finales sobre lo que yo he tratado de explicar aquí. En primer lugar, remarcar, los sitios de disposición final continúan siendo un reto y un reto serio que debemos afrontar. Por mucho que los tapemos física o imaginariamente, los queramos olvidar, la realidad es que muchos de los sitios de disposición final están afectando seriamente a la salud y aquellos que no le están afectando directamente suponen un riesgo para la salud pública, de manera que atajar estos problemas debe ser una prioridad. He tratado de mostrar aquí el lado positivo. Disponemos de conocimiento y herramientas técnicas y científicas que nos permitirían mejorar estas instalaciones y controlar el problema. Pero para aplicarlas necesitamos voluntad y una correcta planificación. Y además necesitamos medir, hacer un seguimiento exhaustivo de estas instalaciones, necesitamos compartir los datos, que haya transparencia y movimiento de información entre los distintos agentes implicados y los expertos, y necesitamos colaborar, compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia. De ahí la importancia de encuentros como este que estamos comenzando ahora a trabajar. Nos deseo unas jornadas muy provechosas y muchas gracias por la atención.
Muchas gracias. Bueno, vamos a tener 5 minutitos solo para alguna pregunta, ya que vamos un poquito retrasados. Entonces, para que también tengan tiempo para llegar al coffee break antes de su mesa. Entonces, si alguien tiene una pregunta, vamos a dar espacio solo a 2 preguntas. Ajá, sí. Buenos días. Agradecerle y preguntarle si considera que el manejo de los residuos debe ser por parte de empresas privadas o directamente por parte del ayuntamiento al estudio que usted ha realizado. Hablando del tema de la exposición final y una perspectiva general del manejo integral. Sí, desde mi experiencia existen distintas alternativas y no hay una alternativa mejor en todos los casos. Lo que es decir, existen lugares donde tiene sentido que sea el gobierno, empleados del gobierno municipal o del gobierno regional los que operen los sistemas de gestión. Existen casos donde conviene hacerlo de manera combinada, existen casos donde una concesión es lo adecuado. Lo que es importante aquí es que haya un adecuado control, una adecuada vigilancia que asegure que el servicio se presta con calidad. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Digo, la doctora Maya nos va a acompañar en todas las sesiones, pero sí, doctora Silvi. Muchas gracias, Amaya. Fue muy bonito. Quería preguntar, fíjese que en 2018, voy a tratar de ser cortita, en 2018 México presentó su 6ª comunicación de gases de efecto invernadero y fui invitada yo a unos talleres. Entonces yo llegué como basuróloga y en los talleres había gente que nos estaba dirigiendo, pero gente que estaba experta en hacer inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, como que sentí en este momento, yo la basuróloga que explicaba cómo hacer un relleno y bla, 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 había un conflicto entre 2 tipos de expertos que se dedican todos al medio ambiente, los que están trabajando para la cuestión del cambio climático y los que están trabajando para la cuestión de la basura. Y ahí voy, es que tú lo presentaste un momento dado, las fugas, ¿no? Que tenemos sobre los gases que salen del relleno, por más que lo hagas bonito. Entonces, el conflicto va que tú aplicas, según tú, la mejor tecnología, pero del otro lado te dicen, pues no, tienes metano y está peor que el CO2. Entonces, tú hablaste un momento dado de investigaciones tanto para medir estas fugas como para después disminuir, oxidar el metano. Si te podrías ampliar un poquito sobre esta parte para conciliar a las 2 partes. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver, este es un gran tema de investigación precisamente porque todos estamos preocupados por, por el efecto invernadero, ¿no? De las emisiones. Entonces, bueno, pues una de las técnicas que se está viendo que puede resolver o atenuar el problema cuando existe una pequeña emisión de metano en estos rellenos consiste en colocar suelo, algún material que sea el sustrato para microorganismos que son capaces de oxidar ese metano. Claro, en esas condiciones las emisiones se van a reducir porque el metano tiene un efecto invernadero mucho mayor que el dióxido de carbono. Y bueno, pues estamos investigando, digo a nivel mundial, no solo en nuestro grupo, por supuesto, sobre todo sobre cómo mejorar los sistemas de recuento de emisiones en general, cómo hacer esos sistemas de recuento de emisiones sensibles a las mejores prácticas, porque si vas a utilizar el mismo modelo, independientemente de cómo operes tu relleno, pues no estás premiando esa mejor práctica. Y también se está investigando en, bueno, ¿cómo puedo hacer yo que ocurra esa oxidación de metano en lugares donde no tengo materiales muy específicos? ¿Cómo puedo hacer para utilizar materiales residuales para favorecer esa oxidación, ¿no? Por supuesto, me gustaría aclarar que esas estrategias de oxidación solo son útiles cuando las emisiones son bajitas. En grandes rellenos con un montón de materia orgánica y sin ningún tipo de cobertura no son la solución. Yo no sé si te he respondido, Silvi. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a la doctora Brenda porque por aquí le tenemos un presente a la doctora Maya, pero antes de eso, pues les voy a leer la constancia, igual tanto a ustedes como a los ponentes magistrales, como saben, van a ser en digital, entonces les va a llegar a su correo.
y voy a dar lectura a la constancia de la doctora Maya. Bueno, de parte de los organizadores y pues el 12º encuentro de expertos en residuos, le otorga la presente constancia a la doctora Maya Lobo García de Cortázar por ser ponente magistral de este 12º encuentro nacional, evento celebrado del 25 al 27 de septiembre con sede en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Firman el rector del Centro Universitario, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, la doctora María Luisa García Batis, rectora de Cuballes, y la doctora Sara Ojeda, presidenta de Somers. Muchas gracias y bueno, le dejo la palabra a Brenda. Muchas gracias, Amaya, por tu conferencia. Desde QCEA te entregamos unos presentes y desde nuestro patrocinador, la destiladora Agave Azul, te envía este presente. Y nuestro presente de Enes. Muchas gracias. Venga. La foto. Ah, que no falte. Así que se vea Leners, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, y decirles que nos acompañan personaje también de la empresa destiladora Azul Agave Azul, Pablo, y te acompaña también la empresa Verde, la Verdemex, para darnos pues algunos mensajes, ¿no? Por ahí también de ímpetu de empresarial. También decirles que si bien faltaron por ahí, pero que no son menos ni mucho menos a la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Azcapotzalco, que nos visitan con 60 alumnos también, que no los veo, pero aquí bien que están. Bueno, muchas felicidades a todos. Entonces, a las aulas, a la aula Q, estarán esperando el coffee break. Nos espera ya para poder seguir con nuestra jornada. En el módulo Q aquí salen y se van a su mano izquierda a través de amplias y hasta el fondo. De todos modos vamos a tener algunos chicos para guiar, pero sí 10 minutos o menos 5 minutitos caminando. Okay. Salen aquí a donde están, bueno, de la entradita al pasillito, a mano izquierda hay todo un pasillo, atraviesan, va a haber unas vías ahí de unas votaciones, ustedes les siguen, no vayan a votar, les siguen, y hay otro pasillo y los va a llevar a través de unos pinos y un estacionamiento, bueno, estacionamiento no, pero áreas verdes, van a llegar a un módulo que es el módulo P y al fondo. Ahorita un chico los va a guiar. Sigan a las chicas, por favor.